¿Puedes ver la pantalla? Borroso. Está aclarando, ahora sí. Buenas noches, muchas gracias. Yo no voy a oír. Ya me espero. Buenas noches, decía, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Hola, ¿se escucha bien? Sí, doctor, se escucha. Ya, entonces muy bien. Quiero, en primer lugar, la presentación, muchas gracias, pero hay algunas mentiras. Otro día vamos a corregir. También he oído muy atentamente la exposición de la doctora Canedo, que me parece súper excelente. Lo que un poco me apena es que nadie pregunta. Eso me da la impresión de que entran a estos temas solo para obtener el certificado, porque deberíamos hacerlo un poco más dinámico, deberían preguntar y así podríamos abarcar mucho más de lo que yo puedo decir en esta exposición. Algunas consideraciones también quiero hacer. Por ejemplo, el cáncer de próstata es un cáncer que nadie tiene la razón. Es el cáncer donde más controversias hay. Quisiera que lo subrayen. Muchas controversias. Nadie es dueño de la verdad y si ustedes revisan las revistas actuales, aparecen cosas nuevas. Estas cosas nuevas en 6 meses como que ya no son útiles, aparecen otras ideas que refutan a las anteriores, etcétera. De todas formas, les he traído un resumen de las cosas más importantes que debemos saber. Otro detalle es que a veces los médicos egresados ya desde alumnos dicen, ¿y a mí qué me importa el cáncer de próstata? Pues debe importarles, porque por más que tengas la especialidad que tengas, actualmente es deber de todos los médicos cuando ven un paciente que tiene 50 años o a partir de los 50 años, pedirle 2 exámenes para hacer el diagnóstico. A ver, he dicho diagnóstico, igual subrayen. Para procurar el diagnóstico sería lo más correcto, procurar un diagnóstico de cáncer de próstata. Si tú eres internista, ves un señor que tiene 60 años, pídele un PSA, del cual voy a hablar enseguida, y pídele una ecografía de la próstata y las vías urinarias, quiere decir próstata, vejiga, uréteres y riñones. ¿Cuál es el objetivo de pedir esta ecografía? A los 70 años o a los 60 o los años después de los 50, de repente el señor va por un tema de control de su próstata. De repente va por problemas prostáticos de hiperplasia u otros, entonces podemos a partir de la ecografía encontrar de que su problema no era su próstata, sino había una masa en la vejiga, un problema en el uréter
o de repente nos encontramos con una masa en el riñón. No se olviden que después de los 60 años, uno de los diagnósticos que debemos procurar hacer es cáncer a todo nivel. Los cánceres aparecen después de los 50, 60 años y mucho más hacia arriba. Dicho esta mi consideración, un poco para que le presten interés en lo siguiente, quiero hablar de lo que me han solicitado los organizadores de este evento: biomarcadores tumorales en cáncer de próstata. Quiero decir, en este título que he puesto, en ninguna parte dice diagnóstico del cáncer de próstata, porque lo que voy a hablar es parte del diagnóstico. Más bien dicho, es orientar a hacer un diagnóstico temprano, antes de que el tumor se haya salido de la próstata. Quiero que comprendan, los cánceres en general no dan síntomas. Este es un concepto antiguo y que después actualmente se sigue utilizando. Los cánceres no dan síntomas. Cuando dan síntomas es demasiado tarde. Es cuando no se puede ya hacer nada o se puede hacer muy poco. Entonces, este biomarcador es para tratar parte del diagnóstico, buscar, hacer posible un diagnóstico de cáncer de próstata en forma temprana. En forma temprana quiere decir que no haya salido de la próstata el cáncer, no tenga metástasis. ¿Quién da el diagnóstico definitivo del cáncer de próstata? Brillantemente lo ha hecho la doctora Canedo, es el patólogo. Entonces, nosotros los urólogos no hacemos diagnóstico de cáncer de próstata. El diagnóstico lo hace el patólogo. Y el patólogo, con todo lo que nos informa, nos sirve para ver el tema de estos biomarcadores, más el resultado de la patología, más con todo esto buscar si hay siembra en primera instancia en ganglios linfáticos, hueso o viscerales o el pulmón o donde fuese. Con todo esto tratar de ponerle el diagnóstico completo con ayuda del TNM, que brillantemente ustedes lo deben saber o que algún otro colega lo va a explicar. Si me han entendido esto, voy a entrar al tema que ustedes me han designado. Vamos, la primera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, un poquito de paciencia. ¿Qué pasó? Un ratito, por favor. ¿Ya? Sí, yo la voy a compartir. Ya, ¿listo? ¿Se escucha? Sí, doctor, se le escucha. Ya, ahora sí entonces. ¿Se ven las diapositivas? No, doctor, todavía no está presentando. Ahorita mismo. No está compartiendo. Sí, está en meta. Ahí nomás que sea, pues si no.
los grupos. Y ahí está la pantalla. Ya. Hay que enfrentar. ¿Ya sale la diapositiva? ¿Qué pasó? Ya. Un ratito. Ya, si no las voy a leer, que sea algo así, ya. Ahora sí se ven las diapositivas. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí se ve. Ya, muchas gracias. A ver, vamos a ver. 1000 perdones. Este trabajo lo hemos hecho aquí con mis queridos residentes. Entonces estamos tratando de hacerlo lo más simple, lo más fácil para que ustedes entiendan. Y quiero empezar a hablar del PSA. Es una abreviación de lo que es el antígeno prostático específico, las siglas en inglés. Pero quiero decir antes que vale la pena que para entrar en contexto, que podamos un poco ver esta historia. Los países nórdicos, Groenlandia, Noruega, todos estos que están por ahí, son los que tienen altas tasas de cáncer de próstata. Entonces, cuando se descubrió el cáncer de próstata, allá por los 1850, etcétera, la gente cuando descubrió esto se moría. Sabían que era un cáncer, pero no hacían nada. Vieron la posibilidad de encontrar algún marcador tumoral para tratar de hacer diagnóstico, aquella vez diagnóstico de un cáncer de próstata en forma temprana. Y un poco empieza esta historia como aquí se marca. Curling es el que empezó a describir la anatomía de la próstata, pero Rubin Fox fue el que empezó a encontrar una proteína que salía de las glándulas prostáticas. Y esto alentó a que este señor chino de apellido Wang, que todavía vive actualmente, inmunólogo él, pueda empezar a hacer estudios respecto del PSA. Todavía no se llamaba PSA. En 1900 empiezan a darle más utilidad y empiezan a ponerle en 1990 el término de antígeno prostático específico, creyendo esa época que realmente era específico para detectar células cancerosas de la próstata. Hoy sabemos que no es específico y lo voy a demostrar. Entonces, ¿qué sucede? Que un señor, un doctor urólogo de apellido Catalona, es el que empieza a hacer un diagnóstico clínico con el tacto rectal y empieza a asociar el PSA si estaba elevado en un tacto rectal. Y ahí es cuando empiezan los estudios del PSA y empieza a aparecer la utilidad de este examen. Aquí lo hemos subrayado y le hemos puesto una cosa interesante para llamar la atención, que dice, actualmente sabemos que es la base de la detección, no dice que es diagnóstico. Ojo, detención no es diagnóstico. Hace un momento expliqué, otra vez voy a decirlo. Con esto tenemos una idea de que hay células cancerosas. Es parte de hacer un diagnóstico temprano, si quieren parte, porque el diagnóstico definitivo, ¿quién lo da? La patóloga, el patólogo. Entonces, si se entiende esto así, voy a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, esto es para mostrarles un poco que en este tiempo
El PSA, que aquí está, que está viéndose con una, como caracterizada con la letra A, es lo que se busca son proteínas en el suero del paciente investigado. ¿Cómo es que llegan al suero el PSA? Se ha visto que se pueden asociar a las proteínas y ese sale un porcentaje que se encuentra mínimo entre 2 y 4 caracterizado, ya empiezo a decir valor normal, y esto circula por la sangre, por el suero, y podemos encontrar de esta manera. Otros estudios han hecho en tratar de encontrar, aquí está señalada con la letra B, que sería mejor buscar en la orina, pero ellos no van a buscar proteínas, ellos directamente van a buscar lo que es el RNA mensajero. Quiero recordarles que podemos sacar ADN o ARN del pelo, bajo esa base científica, de la piel y de cualquier célula del organismo del humano. En este caso, ellos estudian y ven que pueden sacar ARN mensajero de las células cancerosas de la próstata. Es un poco más difícil, inclusive más caro que les voy a demostrar, pero es poco más, ni siquiera 100%, poco más certero, de repente el doble más certero que el PSA convencional. No solo queda ahí en los estudios de biomarcadores, se puede sacar también, ahora están buscando en líquido tisular, todas estas cosas que están pudiendo leer ustedes, pero más están teniendo éxito buscando el genoma, buscando los genes, ya tienen marcados en qué genes más o menos son los que van a aparecer, el origen del cáncer de próstata. Tiene sus observaciones, es más difícil, es más caro, no es que esté en fase de experimentación, pero demora mucho, es más conflictivo, entonces lo tenemos como que guardado para otra situación. Y aquí en otros, que está en el cuadrado marcado con D, están buscando cosas más precisas en el ADN, en el ARN, etcétera, etcétera. Muchas en saliva, pueden leerlas estas y buscar mayores informaciones en la literatura. Vamos a la próxima. Entonces voy a empezar a hablar de los dos marcadores o biomarcadores más frecuentes, especialmente el PSA, que está a la derecha, y luego el PSA3. No se preocupen, tengo mejor marcado en la siguiente diapositiva, y quiero mostrarles que desde ahora la diferencia entre esto es de que se buscan proteínas que elimina la glándula prostática de este antígeno, especialmente se elevan porque aumenta la producción de este antígeno en la presencia de células cancerosas. ¿Qué quiero decir también? Que una próstata normal elimina este antígeno, pero cuando aparecen células cancerosas empieza a eliminar más. Y han hecho unos estudios para decir hasta cuánto puede ser normal, que se los voy a mostrar de diferente forma, pero en esta diapositiva quiero mostrarles que hay el PSA libre, hay el PSA total, etcétera, un cierto juego de PSAs que se han estudiado y actualmente tenemos lo que tres características del PSA a partir del PSA total. El otro PSA, que no es PS con S, es PC de casa, PSA3, que también lo voy a ir explicando, y que es buscar el ARN mensajero tipo 3
del gen número 9 para que tengamos más evidencia, más fidelidad en detectar células cancerosas. Es un poco más complejo, hay que hacer un tacto rectal, ya volveré a repetir más allá. En cada lóbulo de la próstata, con el tacto rectal, 2 o 3 empujadas en cada lóbulo o presiones. Luego se toma la orina y de esta orina unos 2 cc y esto se lleva para que los laboratoristas saben la técnica, cómo van a detectar. En cambio, en este otro lado se saca sangre, igual con unos 2, 3 cc están tranquilos y se utiliza el método RIA. Esto ustedes chequenlo cómo se hace, etcétera, el método RIA. Pero aquí están las grandes diferencias. Vamos. Bueno, aquí podemos, para tenerlo más, ahí está bien, para tenerlo un poco más ordenado, si quieren, el PSA antígeno prostático es una glicoproteína, pueden leerlo, etcétera. Yo lo voy a resumir diciendo que algunos datos, si ustedes ven un líquido seminal, es esa parte que se licúa, es una parte, ¿cómo les puedo decir? Como una especie de una goma, que si ustedes van y tocan, se pega, es una cosa que se pega, y que es parte del líquido seminal. Algún rato cuando preguntamos a los alumnos de urología qué es el PSA, nos dicen como si fuera la respuesta precisa. Es el antígeno prostático específico. Sí, la respuesta correcta sería que es una glicoproteína que licúa el semen y que aumenta en el cáncer de próstata y en algunos eventos de hiperplasia prostática y prostatitis. Acostúmbrense a esto. Aumenta en el cáncer, en la hiperplasia prostática, próstatas grandes y prostatitis. O sea, si yo digo antígeno prostático específico y hay una controversia, ya no es específico. Específico sería si solo se elevara en el cáncer de próstata. Entonces, podemos hablar más de esto. Los espermatozoides viven en el líquido seminal, que entre otras cosas tiene esto, el antígeno, que está calicreina o glicoproteína, y también está ahí lo que sale de la próstata, que es que tiene que hacer comer a los espermatozoides, comer entre comillas. Entonces ¿qué hay ahí? Hay vitamina E, ¿qué más hay? Proteínas, etcétera, que alimentan al espermatozoide en la vesícula seminal hasta que el dueño de la vesícula seminal decida eliminar la esperma. Y en ese viaje de la esperma, los espermatozoides viven en medio de este líquido, que cuando sale de su medio puede producirse o se va a licuar. Y también puedo decir que esto va a proteger al espermatozoide hasta que vaya y busque un óvulo en la pareja, etcétera, etcétera. Ese es este antígeno. Entonces, en principio, lo que se pedía era un PSA total. Luego empezaron a no hacer bien. Los métodos de hacer un PSA total empezaban a fallar. Había en 2 laboratorios diferentes ideas. Entonces, ¿cómo hacer un autocontrol, una prueba cruzada de que se estaba haciendo bien? Y entonces aparece el PSA libre, el porcentaje de PSA. Aquí pueden leerlo, todas estas cosas. Actualmente todo esto, su utilidad es muy limitada. Lo más importante es el PSA total y su contraprueba, vendría a decir yo, que es el PSA libre. El PSA total es hasta 4 y el PSA libre de proteína, estaría más o menos alrededor de 18, 20. ¿Cómo es que funciona este contrapeso? Si yo tengo un PSA más de 4, digamos 8, el PSA libre debería ser más bajo que 20, 10. Entonces, con esto ningún laboratorio
nos puede engañar de que pueden inventarse el PCA. O ellos mismos les sirve para hacer un contrapeso y un control de lo que están haciendo, y más o menos ya tienen tablas para tener una idea exacta de lo que están haciendo. Esto es importante saberlo, no importa en forma teórica, porque a continuación les voy a mostrar otras cosas. ¿Vale? Bueno, hasta lo mismo aquí, como es la diferencia entre el PCA y la diferencia entre el PCA3, que es lo que busca uno, busca Diagnóstico. en sangre, proteínas en sangre, y el otro es el genoma, parte del genoma, el RNA mensajero 3. ¿Para qué sirven estos? Otra vez digo, diagnóstico al principio, no es el definitivo. Pronóstico y seguimiento de la enfermedad. Este diagnóstico, tal vez habría que ponerle en contexto, sirve para encontrar un cáncer localizado que no ha salido de la próstata en forma temprana. Pero tiene sus peros. Otra vez, no es el diagnóstico definitivo. Vamos. ¿Qué cosas debemos saber del PSA, del antígeno prostático específico? Otra vez, puedo repetir mucho, que es una calicreina, etcétera, que los valores normales son menores a 4 nanogramos. Hay algunos que dicen que varía con la edad, depende de la interpretación del laboratorio y del urólogo. A veces dicen 3 hasta los 60 años, 4 hasta los 80 años. Con una próstata de 80 debería ser, no tiene valor esas cosas. De todas maneras, eso de que varía con la edad, sí. Pero lo que nosotros estamos buscando es un PSA de a de veras para tratar de diagnosticar, otra vez entre comillas, un cáncer temprano que no haya salido de la próstata. ¿Qué factores elevan el PSA? La hiperplasia prostática obstructiva benigna, especialmente esas próstatas grandes que pasan de 100 gramos. Una prostatitis, una manipulación prostática, quiere decir hacerle un tacto rectal, ponerle una sonda Foley, una infección urinaria o una eyaculación reciente. Entonces, ¿qué tendremos que decir al paciente que va al laboratorio a hacerse PSA? Esto. Yo dije en un principio que había que pedirle una ecografía. Y de repente en la ecografía podemos ver más o menos cuánto pesa su próstata. A veces también en la ecografía y con antecedentes clínicos podemos saber si no tiene una prostatitis. Puedo pedirle además, antes del PSA, serología para clamidia, diagnosticar cualquier ETS que probablemente pueda estar produciendo una prostatitis, antecedentes de infección urinaria, etcétera, etcétera. No hay que hacerle tacto rectal ni ponerle una sonda. Para que vaya al laboratorio hay que descartar que tenga infección urinaria, recomendarle que no tenga eyaculaciones recientes. Una vez que hemos recomendado, va el paciente y nos trae un examen con un resultado que es de 4. Hemos dicho que hasta 4 es normal. Pero vean, aquí está la novedad. Tiene una especificidad de 20 a 30% solamente. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, es por eso que se han buscado otros marcadores para tratar de mejorar el PSA. Sí los han investigado, los siguen investigando, pero son más difíciles de realizar y va por lo mismo, no son 100% fidedignos. Los costos sobrepasan los $500, $1,000 algunos, y no se puede hacer. A ver, no hay ninguna seguridad social, etcétera, etcétera, que pague costos tan elevados.
Por eso es que todavía el PSA, el antígeno prostático específico, está vigente. ¿Qué pasa si yo encuentro un paciente que no tiene prostatitis, su próstata es pequeña? Para eso es la clínica. No tiene manipulación prostática, o sea, no le han puesto sonda, no hay infección urinaria, no tiene eyaculación reciente y me dicen que su PSA es 8. ¿Es cáncer de próstata? No. Sospecho de células cancerosas, sospecho de que hay células cancerosas en la próstata. Entonces tengo que buscar otras cosas más para llegar, aparte del diagnóstico de cáncer. ¿Qué serán las otras cosas? Para que un poco ya lo tengamos en contexto. Cuando hemos hecho todo esto bien y tenemos un PSA elevado más de 4, ¿cuál es el siguiente paso? Biopsia. Biopsia ecodirigida, dirigida por ecografía. ¿Quién lo hace esto? Puede hacerlo el urólogo si tiene experiencia. En general, el que lo hace es el ecografista. Este radiólogo, este imagenólogo bien formado, hace la biopsia. Que no es sencilla entre esas cosas. Sigo hablando del PSA. Hemos hablado que es muchas de estas cosas estoy repitiendo, pero, por ejemplo, aquí en la producción producen las células prostáticas normales. ¿Cuánto producen? Hasta 4. Y si hay cáncer, producen más de 4. Ya hemos dicho su función. ¿Cuál es el uso clínico de pedirle un PSA? Detección a tiempo y seguimiento del cáncer de próstata. Tal vez esto hay que anotar. Después explicaré cómo es el seguimiento. Evaluación de respuesta al tratamiento. En algún paciente que ya le hice una cirugía, por ejemplo, una prostatectomía radical, le he sacado todita la próstata, ¿cuánto debería ser el PSA? 0, menos de 1. Pero si le echo ese tratamiento y el PSA de 0, en 2 meses empieza a ser 1, en 6 meses empieza a ser 1.5, que en algunos textos van a encontrar como velocidad del PSA, que también tiene sus interrogantes, entonces me dice que hay recurrencia o recidiva del cáncer. Entonces, para esas cosas me sirve el PSA. ¿Qué consideraciones tengo que hacer? Que puede haber falsos positivos con la hiperplasia prostática, la prostatitis, la manipulación. Es importante que yo repita esto porque a los pacientes no hay que mandarlos, vaya al laboratorio sin estar seguros de que tiene una hiperplasia prostática, una próstata grande. ¿Cómo se obtiene esto? Por la ecografía. ¿Cómo se obtiene si no tiene prostatitis? Por un cultivo que me va a servir para ver que no hay infección urinaria y otros exámenes como las ETS que no, clamidia, gonorrea, etcétera, que me van a descartar y estar seguros que no le pusieron sonda, no le hicieron tacto rectal, etcétera. Estoy repitiendo 2, 3 veces para que un poco capten la idea. ¿Vamos? ¿Cuáles son las limitaciones del PSA? Miren, hasta el 25-30% de cánceres pueden encontrarse con un PSA de menos 4 nanogramos. O sea, a mí me hacen un PSA y sale 4 o 3, 8. No es exacto, en medicina no hay matemática. Puede ser 3, 8. Y yo voy a decir, oh, qué lindo, Álvarez no tiene cáncer este año, porque estos controles del PSA se deben hacer una vez al año. No, señor. El urólogo tiene que tener como un sabueso, no dejarse convencer por un PSA de 4, porque tengo la idea de que hasta un 30% puede estar
puede haber un cáncer con un PSA normal. Y es más, ¿qué pasa si es un PSA de 3? Baja de 25-30 a 10% que puede haber cáncer en un PSA menor a 3 o 3. O sea, los 3, 4, alguna gente dice que es un área gris de que hay que observar. ¿Qué haríamos con un PSA de 4? Hay que ver un poco la ecografía, hay que estudiar un poco la posibilidad de que antecedentes familiares, si su abuelo no tenía cáncer, si su papá no tenía cáncer, porque para que tengan idea, si su papá tenía cáncer, este 4 debe ir a biopsia, inclusive el 3, pero eso se consigue hablando con el paciente. Mi abuelo, a mí me gustaría que te hagas una biopsia por el antecedente de tu abuelo. Probablemente en nuestros medios digan, no, vamos a ver. Entonces también es una recomendación decirle que se haga PSA cada 6 meses. Porque si en 6 meses sube a 5, igual biopsia. Y inclusive ya podríamos decir algo no está bien, porque no puede ser que suba a 5, por supuesto teniendo todas las cosas normales. Entonces, estos detalles hacen que el PSA no sea específico como dice su nombre. Hay porcentajes, hay trabajos grandes, hay metaanálisis de este tema del PSA de 4. Yo recuerdo alguna vez un patólogo español de la Fundación Pius Bert, famosa en Barcelona, el doctor Algaba. Él decía, y con mucha propiedad, de que algún rato va a cambiar el valor normal del PSA. Probablemente sea 3, de repente 2. No sería mala idea para, mirar, 20 a 30% es un porcentaje grande que pueden ocultar los PSAs de 4. Bueno, ¿cuáles son las elevaciones falsas positivas? Otra vez les digo, infecciones urinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, como sabes que hay hiperplasia benigna prostática grande, el peso, todos los detalles, te va a dar la ecografía. Ahora, el PSA no cambia cuando hay tumores. Aquí el término indolente tal vez está mal o agresivos. ¿Qué quiere decir? Hay cánceres súper agresivos que acaban con la vida del paciente en 2 años. ¿Qué tiene que ver eso? Hubo muchos factores, especialmente factores genéticos. Estos otros detalles son más aquí para mis residentes que deben saber, pero también debo comunicarles a ustedes. Vamos a otro. Entonces, cuando tengo el PSA y ya conozco su utilidad, qué otros problemas debo tener, voy a hablar de otro marcador que se utiliza frecuentemente, voy a decir, no en Bolivia, no en Cochabamba. Que se puede hacer, se puede hacer. Ya les explico por qué no utilizamos en Cochabamba. Es el PSA3. A ver, diferencien del PSA al PSA3. Les dije que, damos la otra, busca, aquí está muchos artículos, la próxima, ¿qué busca? El antígeno 3 del ARN mensajero que está en el cromosoma 9. ¿Qué más les puedo decir? Yo no soy genetista, etcétera, pero hay urólogos que les gusta investigar esto y a partir de esto se ha encontrado que esto está aumentado en cánceres de próstata, igual al principio, cuando está empezando el cáncer, quiero decir, y que este es una herramienta que debemos utilizar, especialmente cuando hay duda con el PSA normal.
¿Para qué sirve? Para descartar si con el PSA tengo, y además inclusive con la biopsia, tengo duda si es cáncer o no, me voy a buscar el PSA3. Pero fíjense aquí abajo, dice, evaluación diagnóstica. ¿Dónde está aquí la especificidad? No. Más adelante. Se detecta en orina por tacto rectal generando esta situación. Otra vez les comento que se hace un tacto rectal, se comprime los dos lóbulos, se espera un momento, se invita a orinar al paciente. Vamos, ahí déjalo. Y se manda esta orina al laboratorio, ellos van a hacer el trabajo. ¿Cuál es el valor del PSA3? Esto es lo que quiero. ¿Y para qué sirve? Tengo un PSA elevado y tengo, miren, PSA elevado y biopsia normal. Entonces, ¿qué hago? ¿Es cáncer? Sí, porque está el PSA elevado, pero la biopsia es normal. Entonces, en ese caso, ¿qué pido? PSA3. Hombres con PSA elevado y biopsia previa negativa, de eso estoy hablando. Entonces voy a pedir el PSA3. PSA normal, pero contacto rectal sospechoso. PSA normal. El PSA puede ser 3 o 2, pero hago tacto rectal sospechoso. O sea, quiere decir que está medio duro. Mando a la biopsia. Probablemente puede ser. Pero por alguna situación el paciente no quiere o tengo la posibilidad de hacer el PSA3, lo meto a hacer el PSA3. Cuando tengo duda entre si es un cáncer de próstata o una prostatitis, el paciente me dice que hace un mes lo curaron de una ETS, una clamidia, o le hicieron un diagnóstico hace 6 meses o más atrás de una prostatitis. Ahora no tiene nada, porque los exámenes dicen que no tiene nada, pero tiene un PSA elevado. Y la biopsia puede venirme con prostatitis. Ahí estaba la doctora Canedo explicando muchas situaciones que pueden darse. ¿Para qué también me sirve el PSA3? Para hacer una vigilancia activa, hacer un seguimiento. Si no hay cáncer, de repente me sale un valor negativo para cáncer, pero el PSA sigue subiendo. Puedo haberle hecho una biopsia y es negativa. Vuelvo más o menos a repetir lo mismo. Entonces, también puedo hacer un seguimiento de PSA. Si un paciente diagnosticado con patología que es un cáncer y le he hecho el tratamiento de un paciente, a ver, voy a poner un ejemplo mejor, es un cáncer que se salió de la próstata y que tiene metástasis. En estos pacientes lo que hay que hacer es que retirarle los testículos y entonces puedo empezar a hacer un control cuando le he retirado los testículos, cómo está el PSA, si se va manteniendo, puedo ver 3 meses, 6 meses, etcétera. Pero si dudo en que ese no ha parado este cáncer y que está avanzando, puedo también pedirle un PSA3. Si un paciente tiene papá, abuelo, etcétera, a veces es mejor y es conveniente también ir por este examen del PSA3 para descartar un cáncer de próstata por el antecedente familiar que tengo. ¿Cuál es el rendimiento clínico? Fíjense, tampoco tiene sus limitaciones. Es una sensibilidad del 57 al 82% y hay una especificidad de 53 al 76%. Tenemos. Hay el punto de corte que les voy a explicar después. Una pasadita, ustedes no van a ser urólogos, y si van a ser urólogos, tienen la obligación de saber más que yo estas cosas, como aquí mis residentes ya lo saben. Entonces, tenemos que también conocimiento que no es
100%. Hay problemas en esto. Ahora, el rendimiento va a variar según la población, el método de análisis y el punto de corte empleado. Ahora vamos a ver. Y el valor predictivo negativo suele ser alto, especialmente útil para excluir cáncer en biopsia previa negativa. Quiero hablarles un ratito de la biopsia que después les voy a mostrar. La biopsia, ¿cómo se hace? Al paciente se le prepara el intestino, se pone un transductor transrectal y a partir de este transductor ya está mapeada la próstata. Se sacan 12 pedacitos de la glándula prostática y eso analiza el patólogo. Pero resulta que en los 12 no encuentra cáncer con un PSA de 50. Estoy dándoles solo el ejemplo. ¿Y ahora qué hacemos? Y en 3 meses el PSA se vuelve 60, pero mi biopsia es negativa. He ahí una posibilidad de hacerle el PSA3. Espero me estén comprendiendo. Vamos. Algunos detalles. No sustituye al PSA ni a la resonancia magnética multiparamétrica. Pero el problema es de que cuando a veces la resonancia nos va a mostrar metástasis en las vesículas seminales, por ejemplo, entonces ya no vale la pena hacer estos ni este PSA3. Tenemos que ver qué paciente, no es a todos, a qué paciente le va a convenir o no, por todas las razones que he explicado. El corte y desempeño, muchos laboratorios, dependerá del laboratorio, en general utiliza un corte de más o menos 25. Pero les voy a mostrar cómo es esto que sale y cómo se debe manejar. La recomendación práctica del PSA3 y con el PSA es especialmente en la historia familiar, que abuelo, padre, tío, etcétera, dependerá del grado familiar que tengamos para tratar de utilizar y encontrar buenas, ¿qué les puedo decir? Buenos resultados con este examen del PSA3. Otra. ¿Qué pasos se necesita para este procedimiento? No nos importa si está en ayuno, no nos importa si está en cateterismo, no nos interesa si tiene prostatitis, no nos interesan estos detalles, si tiene una próstata grande. La recolección de la orina es la primera orina, se puede conservar, tiene un conservador especial, luego se lleva al laboratorio para su procesamiento, etcétera. No es como el PSA, que hay que tener cuidado con las cosas que ya nombré. Está las 3, o sea, ajustar los 2 lóbulos de la próstata con un tacto rectal, recolectar luego la primera orina y de aquí el laboratorista va a sacar y va a hacer su prueba para que nos diga un resultado. ¿Cómo se lee? Entonces, el score, ¿cómo se calcula? Aquí está la fórmula. El PSA3, a ver, mientras tomo yo, explica tú eso. El punto de corte para poder sacar el PSA3 se calcula mediante la obtención de la muestra, ¿no? Si nosotros obtuviéramos un PSA de 3 con un punto de corte menor a 25, se debe calcular con los PSAs que nosotros ya hemos obtenido previamente del paciente y este debe ser multiplicado por 1000. Dependiendo de esto, se tiene un punto de corte mayor a 35 o menor a 35, o en algunos casos menor a 25 o mayor a 25. A ver, dicho de otro modo, si yo tengo un PSA3 de 20 y tengo un PSA de 8, multiplico por 1000 y de ahí me va a salir, digamos, 25. Y mi razón de corte es 35. Vamos la otra, mostramos la otra. Entonces, aquí está. Cuando es mayor de 25, si fuera mi corte,
entre 25 que va a llegar al 35 es más sospecha, pero si va más de 35 es más específico y dice que sí hay cáncer. Cuando está entre 25, 20, 25 es un área gris, sospecha. Por eso es que no es 100% tampoco específico. De todas maneras, como es el ARN mensajero, ayuda mejor para decidir qué tenemos que hacer. No es, nosotros tenemos una idea, el que nos puede dar más datos sobre esto es el laboratorista. Aquí estamos más o menos con lo mismo. El corte más alto de 35, mayor especificidad. Y si tenemos un corte mayor de 35, le decimos, ya no le hagas biopsia. Otra vez punzarle 12 veces, ya no le hagas. Seguro que es un cáncer. ¿Y qué haríamos para mandar al patólogo? Porque el patólogo tiene que decirnos, a con ese antecedente de cáncer, entramos y le hacemos resección transuretral. No vamos por el camino del OLEP. ¿Qué es el OLEP? Hacer una resección transuretral ¿con qué? Energía. Con láser. Que el láser que va a hacer va a quemar y no nos va a dar muestra para hacer la biopsia. Entonces, a esto hay que llevarlos al RTU, sacamos los pedazos y eso mandamos al patólogo. Esa es la idea. El PSA está aprobado por la FDA desde el 2012. Hay amplio uso en Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón, Brasil, en la Argentina, en Chile. Están incluidas en las guías internacionales de la EUA, de la Europa, de la americana, la europea y del National Cancer, etcétera, etcétera. Vamos a la próxima. ¿Qué hacemos aquí en Bolivia? No disponemos o no dispone la mayoría de los laboratorios públicos y privados. Tenemos una infraestructura molecular limitada para este tipo de examen, no incluido en las guías nacionales ni protocolos hospitalarios. El costo es prohibitivo. En Europa cuesta entre 250 y 500 euros. Multiplíquenle por 10. Aquí más o menos si fueran 500 sería 5,000 o 2,500. ¿Qué seguro social podría pagar esto? No sabemos. Aquí hay una comparativa global entre el PSA y el PSA3. Acceso tecnológico alto se necesita para hacer el PSA3. Protocolos clínicos que incluyan biomarcadores, la cobertura de seguros en otras partes parcial o total. El costo promedio es más o menos lo que dije, entre 250 y 500. En Bolivia está limitado. Solo tenemos el PSA. No cubre la seguridad social, no hay disponibilidad, etcétera, etcétera. Vamos a otra. Entonces, podemos ver todas estas otras formas, todos estos biomarcadores en saliva, en los genes, etcétera, etcétera, siempre buscando encontrar en tiempo, como es, en forma inicial, cuando está empezando el cáncer de próstata, que es el cáncer que se cura, entre comillas, en forma definitiva. También decirles, que seguramente ya les han dicho, pero es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. ¿Cuál es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre? Cáncer de próstata. En países como el Japón, los países nórdicos, en Estados Unidos, la raza negra, por problemas de tipo genético, etcétera, se dice que de cada 10 hombres, 7 van a ser cáncer de próstata. 7. Entonces, esto que les estoy comentando es para que, por supuesto, que a los 50 es menos, a los 60 es más, a los 70 es más, a los 80 es más, y hasta los 100 más la posibilidad de cáncer es mayor. De ahí que es importante en la historia clínica preguntar la edad
para asociar un poco con el cáncer de próstata. ¿Cómo es que sabemos esto? Han hecho biopsias de próstata en gente que se ha muerto a los 70, a los 80, a los 90 y a los 100 años, que se murió por otra cosa, por infarto, por cáncer gástrico, por cualquier otra cosa. Han hecho biopsias y han encontrado que ese señor sí tenía cáncer. Entonces, inclusive de ahí salen que si yo me detectan cáncer a mis 85 años, no me hagan nada. Probablemente me voy a morir de otra cosa menos de cáncer de próstata. Entonces, otra vez les vuelvo a decir, es controversial. Hay mucha controversia. El que se haga dueño de la verdad, el que diga definitivamente esto es así, es un pajpaco. No estoy haciendo ninguna alegoría política. La otra, mostrarles, por ejemplo, cómo con el PSA3 podemos evitar 2 biopsias, 3 biopsias. Una biopsia es esta que estamos mostrando aquí, que le ponen el transductor transrectal ahí en el recto, y a partir de esto la imagen que va a dar a la pantalla va a mostrar la próstata, y tiene ahí la agujita con la cual va a sacar los 12, va a mapear en 12 lugares, y luego en un paciente, vamos a la anterior, en un paciente bajo anestesia, fíjense cómo está el paciente, cómo tenemos que sufrir ese tipo de humillación los hombres, es una broma, por supuesto, nos tengan que hacer con el transductor transrectal la biopsia, bajo anestesia, que puede ser sedación general o raquidia, dependerá del anestesista. Si una vez me han hecho esto, ¿otra vez me puedo someter a esto? No, para eso es el PSA3. En general hay que orientar el diagnóstico sin que no sea tan invasivo la situación. Vamos a la otra. Entonces, esto es lo que mapea el ecografista o el imagenólogo, y de acuerdo a esto va a ir sacando pedazos de diferentes partes. Otra vez repito, y si me dice que no hay cáncer después de esto, con un PSA de 8 o de 10, ¿y ahora qué hago? Porque si me dice la biopsia que es positivo, mi PSA elevado, 10, y positivo, el patólogo dice que es cáncer, entonces cáncer. ¿Quién es el diagnóstico? El patólogo. Yo hice la primera parte para que el patólogo haga el diagnóstico definitivo. Y ese es el diagnóstico definitivo, sí, desde el punto de vista de decirnos cáncer, pero tenemos que ponerle nombre y apellido a este cáncer. ¿A dónde llegó? A los huesos, más arriba, está localizado en la próstata, y para esto puedo pedir ayuda a la resonancia magnética, al PET scan y a otros, ¿qué se llama? El cintilograma óseo, etcétera, etcétera, que eso algún otro colega lo dirá después en otra presentación. Vamos a la próxima. Bien, una vez que, hablando del PSA, de estos PSAs, etcétera, mostrame el cáncer, la idea es encontrar el cáncer, ahí está, localizado, no ha salido de la próstata. Tanto he hablado para esto. Entonces, este paciente podemos curarlo. Igual hay controversias. No ha salido. ¿Cómo voy a saber que no ha salido de la próstata? He dicho otra vez PET scan, resonancia magnética, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que este paciente, cuando le haga tacto rectal, va a estar duro? No, porque está dentro de la próstata. Cuando está duro, ese ya se salió. Ese ya no entra para curar. Ese es para frenar el cáncer, si es que se puede y cuánto tiempo se puede. Tema de otra charla. La prostatectomía radical quiere decir sacar la próstata con su cáncer, las vesículas seminales, y miren cómo se queda la uretra seccionada y la vejiga.
Sacando esto, se anastomosa la vejiga a la próstata. Y aquellos que dicen que te quedas incontinente, de repente en el proceso de aprendizaje, de evolución, había estos pacientes. Actualmente ya no, porque este músculo es el esfínter, por el cual no tienes incontinencia urinaria. Entonces, anastomosas esto a la vejiga, cuidando el esfínter, y probablemente hasta en un 90 y tantos %, alrededor de 90, diremos, puedes quedar curado del cáncer. Entonces, si es una cirugía grande, es una cirugía compleja, etcétera. Para eso es todo este montón de cosas que he hablado, para que comprendan que su papá, su hermano mayor, su tío, vayan al urólogo, no es propaganda, vayan al urólogo cada año a hacerse una ecografía, un PSA de entrada, y de acuerdo a esto veremos qué otras cosas más se pueden hacer con el afán de diagnosticar en forma temprana el cáncer de próstata. Vamos a la próxima. Bueno, muchas gracias. Mejor si preguntan. ¿Qué hora es? Casi una hora, ¿no? Bueno, chicos, ¿pueden hacer sus preguntas al doctor? Doctor, muy buenas noches. Una pregunta. Te escucho. ¿En qué casos se suele usar igual el PHI, que es el índice de salud prostática? No conozco, te soy sincero, pero más bien, si puedes darnos algún dato, a ver, tal vez con otro nombre puedo conocer. Índice de salud prostática, no. A ver, un poquito más, dame algunos datos. No, es que yo sepa también es un nuevo biomarcador, al igual que el... No, si te refieres, no es nuevo biomarcador. Si te refieres al que están utilizando, el PSA total, el porcentaje de PSA, y están utilizando el PSA libre, eso es desde hace tiempo. ¿Qué utilidad tiene? Yo te diría sinceramente no. Es un jueguito nada más de laboratorios que te van a hacer más bien de repente confundir y llevar a cosas, a recomendaciones al paciente no muy buenas. Yo no conozco con ese nombre, sino, a ver, por ejemplo, sacar el porcentaje del PSA libre, el PSA total, y de ahí va a salir inclusive hay un índice del PSA. Hay hay como 5 cosas que se pueden hacer. Yo te digo, no son, si el PSA tiene hasta 50, le pondremos de especificidad, ¿qué esperas de los otros? Si este PSA3, que es ARN mensajero, tiene hasta un 70%, nada más, ¿qué esperas de los demás? Yo no conocía como que era un índice, yo conozco como que son algunas contrapruebas para ver. Como contraprueba está aceptado. Tú pides PSA libre y te dicen 7. Entonces piensas, especialmente aquí en Bolivia, ¿ese 7 será verdadero? Te pueden mandar un PSA que dice 3 y tú lo ves, le preguntas al paciente, ¿has perdido peso? Una serie de detalles, preguntas que tienes en un cuestionario y te dicen PSA 3, de repente se han inventado. Qué linda tu pregunta, especialmente para no dejar pasar algo que estaba yo por decir. Si ponte que tú tengas 70 años y vienes y me dices, tengo un PSA de 50. PSA de 50. Quiere decir, es tan elevado que probablemente ya tengas metástasis. Y lo primero que se viene a mi idea es que tu próstata tiene que estar dura con el tacto rectal. Te hago tacto rectal y tu próstata es blanda. Estoy hablando en Bolivia, lo que nos pasa cada día, lo que también en el Viedma vemos cada día. Entonces, yo no le creo a ese PSA.
entonces te digo, anda a otro laboratorio. Y en el otro laboratorio me van a decir PSA de 3. ¿Qué pasó? ¿Por qué el uno sacó 10 y el otro sacó 3? En ese caso, de repente, yo puedo hablar con el del laboratorio y decirle, a ver, por favor, sácamelo el porcentaje de PSA. Primero me tiene que sacar el libre, el PSA libre, y luego el porcentaje, para ver si su prueba está bien hecha. Yo te digo, y si en el Viedma vas a ver, y en otros laboratorios ya se ha exigido, cuando pides un hemograma, antes nos mandaban así, el hemograma escrito. Ahora te mandan una hoja atrás del hemograma que sale de su computadora, porque ahora están haciendo en computadora el hemograma, cómo obtuvieron ese hemograma normal. Eso es para que garantice que sí hicieron el hemograma. Ha habido un tiempo en que se inventaban el PSA. Por eso es que apareció el PSA libre y estas cosas. De todas maneras, muy bien tu pregunta, hemos aclarado. Ya te digo, hay mucha controversia, pero mi respuesta a eso es de que no tiene valor fidedigno. Si el PSA normal solo tiene un 50% de especificidad, ¿qué vas a encontrar con los otros? Otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Has mencionado antes algo sobre la velocidad del PSA. Eso quisiera un poco que me explique. Bueno, eso también tiene, ya te digo, tiene que ver un poco con, dependiendo del paciente. No a todos se puede, póngalo nomás donde están los chicos. Después vamos a ver eso. Quiero decirte lo siguiente, no sirve para todos. Si tú tienes un paciente que tiene 2 de PSA y tiene antecedente familiar que su papá, estoy dando un ejemplo para que se entienda, que su papá se murió con cáncer de próstata. Y le digo, por este tema de tu papá, en 6 meses tengo que hacerte otro. Vienen 6 meses y de 2 sube a 3. En 6 meses ha subido 1 punto, a 3. Entonces, aquí en Bolivia todavía digo, ¿será que le han hecho bien? Controlaré con otro laboratorio, pero no tendremos mala fe. Ha hecho bien. De 2 a 3 en 6 meses, eso se llama velocidad. Está subiendo, y eso no está subiendo por nada. 6 meses es mucho para que suba 1 punto. Pero le digo, a ver, estamos en 3 todavía. Ya le haría la biopsia, sé que un 10% con PSA de 3 puede tener un cáncer oculto. Le digo, en 3 meses volveremos a hacer, y en 3 meses hago el PSA y está en 4. Sí, señor, eso se llama velocidad de PSA, y a ese señor yo le pido biopsia de próstata ecodirigida. No sé si me has comprendido. Sí, doctor, pero aún así las pruebas para el PSA siguen siendo bastante caras, ¿verdad? Y acá en Cochabamba, ¿qué tan frecuentemente usted considera que se realizan PSAs? Un PSA en un laboratorio bien nomás está alrededor de 100 pesos, han hecho subir un poco. En un laboratorio un poco más famoso debe estar en 250, ¿no? Sí, 200, 250. En nuestro medio, y ahora es carito. Si le pides hemograma, glicemia, creatinina, no sé qué, por eso hay que tener cuidado con lo que se pide también. Le piden, a ver, transaminasas, primero la clínica. Le piden, a ver, esto que todos los cochabambinos tenemos, porque nuestra comida en Cochabamba es otro estilo, que colesterol, que triglicéridos, para darte no sé qué medicamento. Entonces, en el laboratorio vas a pagar 1.500 bolivianos y a veces no le han pedido PSA. Hay que pedir, ¿cómo voy a ver la función renal? Le pediré una creatinina. ¿Cómo voy a ver si es hombre? El tema después, claro, después de los 50 años, le pediré un PSA que es importante. Una glicemia, de repente es diabético y no sabe. Le pediré el hemograma, un examen general de orina. Ustedes deberían pedir una charla un día sobre examen general de orina, por ejemplo.
Yo veo aquí los alumnos no saben qué es un examen general de orina. Y no saben qué importante es agarrar, a partir de un examen general de orina, agarrar la punta del ovillo para encontrar enfermedades. No se olviden que la orina es el producto final, la basura del organismo que elimina el riñón. Y de esta basura que elimina el riñón, yo puedo encontrar algunas cosas. A ver, si en el examen general de orina encuentro sangre, no es normal, tengo que buscar de dónde está sangrando. Desde el riñón hasta la uretra. Si en un examen general de orina encuentro, en fin, y ahorita estamos demostrando que en el examen de orina, este PSA3, hay que pedir con propiedad para que los costos se aminoren y realmente nos sea útil, porque de pedir todo el mundo pide. No, tienes triglicéridos, tienes colesterol, dale, ¿qué cosas son estos medicamentos que también son caros, etcétera, etcétera? De repente el mejor tratamiento para esas cosas es no bajar la comida. Temas como estamos entrando en un tema, en un lío, donde más bien yo creo que también la gente aquí, si no le das medicamentos, 2, 3, 4, te dicen es mal médico. Al que les da medicamentos, 4 tabletas más una inyección, qué buen médico. El que te dice no tomes medicamentos, o un medicamento, no, mal médico, no me ha dado. Vivimos en una sociedad un poco rara. Otra pregunta. De todas formas, voy a terminar agradeciendo a mis residentes, porque con ellos hemos hecho este trabajo. Agradecerles a ustedes, y el Servicio de Urología del Viedma siempre está dispuesto a colaborarlos en cualquier situación. Pueden venir para aquí y podemos charlar personalmente, mostrarles exámenes de laboratorio, qué sé yo, muchos detalles para que ustedes puedan mejorar su calidad de médicos. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctor, por su tiempo, por la ponencia, que fue muy interesante y espero que todos le hayan podido sacar el mayor provecho. Bueno, finalizar, agradecer a la doctora Naya Canedo nuevamente, al doctor Roberto Álvarez, y vamos a continuar con la asistencia para todos los presentes. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Lista, porque una última recomendación, la próxima hagan en forma presencial. Yo conozco a los alumnos de San Simón, hay 375 alumnos en cuarto año, 14 asisten a la clase virtual, 14. Los otros son muy capos. Los quiero igual y les tengo mucho respeto. Pero mejor sería presencial, así podemos discutir más que presentar así un poco a la carrera. Muchas gracias nuevamente. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ahora les voy a pasar, por favor, el formulario de asistencia en el chat. Revísenlo, por favor. Les voy a pasar la palabra clave también para lo que voy a presentar mi pantalla. Me avisan si se logra ver. Okay. La palabra clave del día de hoy, de nuestra primera sesión, es, la palabra clave es próstata. Con esto pueden llenar, por favor, el formulario y
Bueno, con esto estaríamos cerrando nuestra primera sesión y nos vemos el día de mañana a la misma hora, en el mismo link. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.